Hola a todos, mil gracias por estar aquí. Esta es la última charla de las jornadas de aniversario para celebrar nuestros 20 años. Y bueno, primero decir que José Ávila, que iba a venir, que hemos estado pendientes hasta el último momento, no ha podido llegar. No pasa nada grave, pero se ha tenido que quedar en México y no ha podido viajar, con lo cual Gonzalo y Jorge van a sufrir. José es el artista más antiguo de la galería y es importante decirlo. En febrero tuvo su último solo show y bueno, ya hablamos mucho de eso, de que es el artista que empezó un poco esa relación que tiene Travesía 4 con México. Y para nosotros, bueno, pues la introducción a toda esta generación de artistas zapatillos, que es como se llaman los oriundos de Guadalajara. Queremos agradecer a nuestro equipo por estos días. Claudia, Carla, Andrea, Diego, Alberto, Marc, Mariana, Lucía y a todos los equipos que han trabajado en Travesía 4, que han sido muchos, imaginaros en 20 años que Javi está ahí representándolos a todos. Bueno, te paso la palabra, Silvi. Vamos a empezarlo. Hay algo muy interesante en relación, y que creo que es importantísimo, en relación a José, a Jorge y a Gonzalo, el hecho de que sean una generación de artistas de una ciudad particular. Eso no se da tanto, ¿no? No se da tanto. Y para nosotros haber vivido eso y haberlo vivido con ellos y haber crecido con ellos en este sentido ha sido importantísimo. Entonces, a mí me gustaría comenzar preguntándoos a vosotros cómo fueron esos primeros inicios en Guadalajara, antes de que nosotros os conociéramos, cuando vosotros erais estudiantes. ¿Cómo se formó? Porque Guadalajara, evidentemente, es una ciudad que ha dado grandes escritores, grandes arquitectos. Es una ciudad llena de talento, a pesar de ser una ciudad súper conservadora, pero tiene esa contraposición que da grandes talentos creativos. Bueno, que nos contéis un poco de Guadalajara y de sus inicios. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Me parece interesante hablar de la escena de Guadalajara, porque es un poco también el vínculo con Travesía 4, a raíz de que también abrieron una galería en la Ciudad de México y otra en Guadalajara, y que es una cosa que normalmente no tenemos mucho la oportunidad de hablar, siempre hablamos de nuestro trabajo personal, independiente, y pues además de nostálgico, yo creo que es interesante porque es parte de nuestra historia y un poco de la educación y de dónde venimos, ¿no? De cómo empezamos y cómo nos iniciamos en las artes plásticas, ¿no? Nosotros no estudiamos, o nadie de los artistas de mi generación estudió artes plásticas. La mayoría venimos de arquitectura, yo no, yo vengo de ciencias de la comunicación, pero bueno, estuvimos en la misma universidad, en el ITESO, que es la universidad jesuita, y creo que ahí fue donde empezamos como a piscar un poco los primeros, digamos, pedazos culturales relacionados con las artes plásticas que nos empezaron a formar, ¿no? Creo que estuvo todo esto muy relacionado con un maestro que tuvimos, que fue Sergio Ortiz, que había estudiado arquitectura en Barcelona y que fue el primero que nos empezó a proporcionar información relacionada con el arte de posguerra, ¿no? Porque hay que decir que la información en Guadalajara, las bibliotecas, no llegaba más allá del pop art, ¿no? O sea, y estábamos hablando de los 90s, donde todavía el internet no había llegado. O sea, nosotros venimos de una generación antes del internet, donde la información era muy apreciada, y bueno, cada pedazo que íbamos descubriendo de artistas, de las vanguardias, por ejemplo, de los 60s, incluso de artistas americanos, ¿no? Como el arte conceptual, nos llamaban mucho la atención y nos fueron como de alguna manera despertando un interés, pero esa información era un tesoro porque no existía, nadie sabía de ello, no había libros, no había información, no había nada, ¿no? Entonces empezamos como a discurrir un poco, y a nosotros, en base a la poca información que teníamos, empezamos con esta idea de trabajar en conjunto, en colaboración,
tratando de interpretar un poco lo que entendíamos que estaba sucediendo en las vanguardias del mundo, pero a nuestro estilo, ¿no? Y entonces no había tanto como una búsqueda personal de trabajo independiente, individual, sino nos juntábamos, y eso era increíble porque había una gran energía de un grupo que estaba intentando reproducir y recrear esto que nosotros imaginábamos como una nueva idea de expresión, ¿no? De arte. Y recuerdo una de las primeras exposiciones que fuimos partícipe, bueno, teníamos un grupo que se llamaba Incidental, donde fuimos parte, una generación, pero no había esta idea de producir obras, no había la idea de producir objetos, esculturas, pinturas, eso estaba completamente fuera de nuestra idea y de nuestro alcance. Nosotros lo que buscábamos era generar experiencias, que era a través de intervenciones de sitio específico que estaban más relacionadas con la arquitectura y con situaciones que pasaban en los sitios que encontrábamos para poder hacer nuestras exposiciones. La primera fue una casa abandonada, que era de los abuelos de un amigo nuestro, en una colonia, en el Country Club, era una casa bastante interesante, pero abandonada, y la exposición se llamó Doméstica. Entonces fue como reactivar conceptualmente esta casa, generando una especie de domesticidad conceptual, con esta idea de puras intervenciones muy efímeras. Y bueno, las exposiciones, nosotros imprimíamos, no había mail, no había nada de esto, imprimíamos los flyers, íbamos a las universidades, repartíamos el dinero que ganábamos en nuestros trabajos alternos, lo invertíamos en las obras. Siempre había grandes fiestas, evidentemente, jalábamos muchísima gente, y bueno, creo que esto fue como parte de cómo empezó nuestra búsqueda, nuestro contacto con el arte, ¿no? Sí, yo creo que como ahorita se habla mucho de la escena de Guadalajara, creo que cuando empezamos a juntarnos, en realidad no sabíamos que estábamos haciendo una escena, es decir, simplemente encontrabas a alguien con quien podías hablar un tema común, intereses similares, y lo que queríamos era platicar y discutir cosas que nos interesaban a todos. Y poco a poco nos dimos cuenta que una de las salidas era hacer exposiciones. Era la mitad de los 90s, evidentemente no había mercado de arte, no había una escena, no había mercado, no había galerías. La pintura era lo peor que podías hacer en la vida. Es decir, decir que ibas a poner una pintura era súper mal visto. Es decir, eras un artista clásico de flojera. Y también yo creo que eso tuvo que ver con estas exposiciones un poco improvisadas y divertidas que hacíamos en esa época en lugares donde se podía intervenir libremente los espacios, y lo que se hacía eran simplemente intervenciones in situ. ¿Con qué recursos? Con ninguno. Es decir, no teníamos dinero para producir, lo más fácil era simplemente tomar un lápiz y rayar las paredes, tirar muros, hacer intervenciones arquitectónicas, baratas siempre, y también con esta ligereza que siempre pues es clásico cuando uno es joven, ¿no? Es decir, sin pensar tanto las cosas y sin pensar que estamos haciendo una escena o empezando una comunidad, y eso nos fuimos dando, yo creo que cuenta después, con el tiempo, ¿no? Con los años, poco a poco. Ahorita que dije arquitectónicas, creo que era importante que casi todos nos conocimos en la Escuela de Arquitectura del ITESO, como dijo Gonzalo, en una generación que nos tocó una transición interesante en la escuela, una escuela tradicional en el sentido que era una escuela enfocada en una arquitectura mexicana contemporánea, influenciada por dos personas, por Villagrán y Barragán. Y nuestra generación fue un momento en que globalmente empezaba a hablarse mucho de filosofía en el arte, es decir, a reflexionarse muchísimo sobre la práctica, es decir, había el principio del deconstructivismo. Entonces nuestra generación fue un parteaguas en el sentido que nos tocó hablar de cosas diferentes a lo tradicional de México. Y creo que eso nos abrió también mucho las puertas a empezar a ver arte y ver esta como versión expandida de lo que podía ser la arquitectura y la historia de la arquitectura. Y es ahí donde se conecta con la historia del arte
y con otras disciplinas como la literatura o otras cosas. Y creo que por ahí fue lo que nos dimos cuenta que es donde nos sentíamos más cómodos. Es decir, hablando más de arte y de cosas extrañas, digamos, atípicas en la escuela, que de vigas e instalaciones eléctricas que a nadie nos interesaban, la verdad. Y mientras estaba pasando esto en Guadalajara, mientras eras muy jóvenes, tirando muros y haciendo este tipo de intervenciones, ¿qué estaba pasando? Porque luego volvemos a la escena de Guadalajara, que es lo que nos ha traído aquí. Pero me interesa saber qué estaba pasando en ese momento en el DF. ¿Cómo era la escena? ¿Cómo se estaba desarrollando? Bueno, ya había una escena un poco más formada. Evidentemente, Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México. Tiene 7 millones de habitantes, es muy grande. No deja de ser un rancho, digo que es el rancho más grande del mundo. Y en comparación al gran monstruo de la Ciudad de México, pues es un rancho, ¿no? Y evidentemente hemos vivido el centralismo total, ¿no? Entonces, en México ya estaban sucediendo cosas. Empezamos a tener contacto gracias a curadores como Santa Marina, Carlos Ashida, que ya estaba en contacto con la escena de México, con la escena mayor, que era, por ejemplo, la escena de Francis Alice, Silvia Gruner. Gabriel Orozco se había ido a Nueva York, pero la escena que estaba en México eran ellos. Y luego, posteriormente, los más cercanos a nosotros, Damián Ortega, Stefan Brueggemann, ¿no? Todos estos que de alguna manera Santa Marina nos empezó a invitar a exposiciones también. Junto con este grupo de artistas de México empezamos a ir a conferencias, a pláticas, y nos empezamos también un poco a mezclar, ¿no? Con la escena de México, que ya nos llevaba ventaja, porque en la escena de México sí había una escuela de la UNAM, estaba la escuela de la Esmeralda, donde casi todos los artistas de los 90s venían de ahí, ¿no? ¿Quieres seguir con un poco hablando de México? Sí, lo natural en Guadalajara, en nuestra generación, y esto es importante decirlo, fuimos la primera generación que nos quedamos en Guadalajara por X o Y y sin mucha planeación, pero lo normal era irte a vivir a DF. Es decir, México es un país totalmente centralizado hasta la fecha. Yo creo que es hasta en los últimos, recientemente, que es donde ya empieza a haber como una separación de poder, ¿no? De alguna forma. Y nosotros pues tuvimos la suerte de viajar mucho al DF, entonces de alguna manera conocimos a la escena de nuestra generación del DF y un poco más grandes, y pudimos quedarnos en Guadalajara y seguir teniendo contacto con el centro y con todo lo que pasaba en la Ciudad de México sin necesidad de mudarnos, ¿no? Y eso creo que también fue lo que empezó a crear también nuevas generaciones de artistas en la ciudad que ya se quedaron también, y con los años fue creando un diálogo y pues creo que ahora sí hay una escena ya en Guadalajara. Bueno, y parte del compromiso de decidir habernos quedado en Guadalajara, porque creo que fue una especie de decisión, en algún momento todos estuvimos tentados a mudarnos a la Ciudad de México, porque era realmente donde estaban pasando las cosas, y en Guadalajara sentíamos que había una energía muy especial, diferente y distinta a la que sucedía en la Ciudad de México, y entonces también fue una especie de convicción, ¿no? De decir, oye, aquí hay para hacer algo, ¿no? Hay interés, hay energía, que era muy importante. Y empezamos también nosotros a generar nuestros propios centros culturales, ¿no? Los artistas empezaron a abrir sus propios espacios. Yo recuerdo, nosotros tuvimos un espacio que duró 10 años utilizando fondos de iniciativa privada y con becas del gobierno, que lo abrimos con Fernando Palomar y José Dávila. Se llamaba el OPA, Oficina para Proyectos de Arte, que estaba en el piso de un edificio, en el 23º piso, y donde, a diferencia de otras cosas que estaban sucediendo, de otros espacios como Espacio 1616, que tuviste con Agustín y con otros arquitectos, donde invitaban artistas y había locales, nosotros decidimos de repente invitar artistas, porque no sucedía, en Guadalajara no llegaban artistas internacionales, hacer exposiciones, ¿no? Entonces este espacio lo abrimos más con la idea de traer artistas internacionales a hacer exposiciones y que los artistas de la escena local trabajaran en las exposiciones, ¿no? Duró 10 años, milagrosamente, fue un problema. Nosotros en algún momento tuvimos pensamos que íbamos a tener un sueldo, que jamás sucedió, todo no lo gastábamos en las exposiciones, y bueno, fueron exposiciones
Trajimos artistas, aquí está John Isaacs que estuvo ahí en el OPA, pero hicimos exposiciones de Pipilotti Riz, de Manfred Pernis, de Henry Sala, de Jorge Pardo, bueno, infinidad de artistas que ya tenían una carrera y una trayectoria internacional, pero con el fin no de traer exposiciones, sino de traer a los artistas que convivieran con nosotros en nuestra ciudad y bueno, pues ¿no? Bueno, se emborrachaban todos, obviamente, comían, y estaban encantados. Y hacer exposiciones con bajo presupuesto, ¿no? Que de repente era difícil, pero realmente los convencíamos porque había una metodología que también se combinaba mucho con el placer. Y eso también jalaba mucho, ¿no? Yo creo que como artista también no es nada más presupuesto, espacio, sino también es un poco la energía del sitio y el espacio. Y bueno, nos hablaba el Museo Tamayo, hablaba muchísimo a Lopa preguntando por ejemplo, Pipilotti Rist, querían hacer un show, Pipilotti Rist estaba encantado haciendo una exposición en el Lopa, dijo, yo a México ya este es mi único show, o Pedro Cabrita Reis, que sí dijo en el Tamayo, yo hago una exposición. De alguna manera se volvió Guadalajara, el Lopa, una especie de satélite donde traía artistas y luego hacían exposiciones ya institucionales importantes, ¿no? Pero fue muy interesante esto, para mí fue como estudiar una maestría de arte, trabajar y estar en la parte curatorial y de producción con todos estos grandes artistas, que además no era traer obras, sino traer a los artistas para hacer obras de sitio específico, ¿no? Trabajar con el lugar y hacer obras que fueran creadas para el sitio, ¿no? Bueno, de repente se apoyaban un poco con una esculturita por acá que combinaba con el show, que articulaba la historia, etcétera, ¿no? Pero era más eso, ¿no? Generar la escena y había una energía muy especial en ese sentido, y la gente que trabajaba en nuestras exposiciones, que eran todos los artistas de la nueva generación, que ahora me da gusto porque muchos de ellos ahora ya tienen mucha visibilidad internacional y ya están con grandes galerías haciendo exposiciones en museos, pero bueno, eran los que iban a pintar los muros junto con nosotros y a trabajar con los artistas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso fue parte interesante e importante, ¿no? De cómo se empezó a formar una escena un poco de la nada, ¿no? Sin instituciones, sin galerías, sin museos. O sea, creo que también esto metió mucha presión para que los museos de la época empezaran como a dejar un poco las artes populares, ¿no? O dejar un poco el neomexicanismo que ya nos traía mareados y empezar a buscar unas nuevas, o sea, nuevas formas de operar, ¿no? Y la gente además lo pedía, ¿no? O sea, pues, ¿quieres continuar? Y en ese momento llegó Travesía 4 Guadalajara. Y todo cambió. Antes hay que decir que Travesía 4 llegó a México vía Feria de Arte, porque hicimos la Feria de Maco antes que hacer la Feria de Arco. El director de la feria, el dueño de la feria de Zona Maco. En el año 2004, en ese mismo año conocimos a José Dávila en un stand de una galería mexicana. Tuvimos una cita con él y directamente le invitamos a que hiciera un show en Madrid. La galería tenía apenas un año, bueno, estamos cumpliendo 20, pues eso, en el 2004 tenía apenas un año. Y nada, y el año 2004 viene José Dávila a Madrid, planeamos ese show que por primera vez fue en el año 2005, a la vez que México era el país invitado en Arco. Entonces, de repente aquí nos desembarcaron 35 mexicanos ese febrero, era nuestro primer Arco, y de repente ya, así como por arte de magia, nuestra vida iba a estar completamente anclada al mundo mexicano. Bueno, pues ahorita deberíamos de tornar un poco al tema de Travesía 4, que es una gran historia, ¿no? Y yo creo que sería un poco, para cerrar un poco, ¿no? No sé cuánto tiempo nos falta, pero... ¿Qué año fue la exposición aquí? La de Atardecer Ranchero. Bueno, entonces creo que está bien empezar por ahí, porque nosotros en realidad cuando empezamos a trabajar con artistas en México, empezamos con José Dávila primero, después con Gonzalo Lebrija y después con Jorge Méndez Blic, realmente no teníamos la impresión de que, o no tuvimos la intención de que íbamos a trabajar, que estábamos trabajando con artistas de Guadalajara. Nosotros decíamos, bueno, son artistas mexicanos y punto. De repente sí, al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que había una escena en Guadalajara importante y que teníamos representados a 3 de esos artistas que nos pareció que eran una generación. Decidimos hacer una exposición que se tituló El Atardecer Ranchero aquí en la Galería de Madrid.
en Travesía 4. Y entonces sí que nos gustó y nos pareció muy interesante no solo dar visibilidad a ellos tres, sino que pudiéramos ver a toda la generación en su conjunto. Y creo que esa exposición fue muy importante para entender la escena de Guadalajara. Y bueno, vinieron ¿cuántos artistas expusimos? Muchísimos, como 10 artistas de Guadalajara. Y después sigue tú, Inés, contándolo, cómo llegamos a Guadalajara. De hecho, acabamos de cumplir, y lo hemos celebrado en Guadalajara en febrero, acabamos de cumplir 10 años. En el año 2013 abrimos una galería en la Casa Franco de Luis Barragán. O sea, ya para mezclarlo todo y para bueno, un poco para anclar lo que decía Jorge, esa escuela de Barragán, cómo pesa en el pensamiento de Guadalajara y en ese pensamiento periférico, qué importante ha sido la figura de Barragán. Guadalajara es conocidísima también por ser la sede de la feria más importante del libro en español. Es una ciudad que tiene un bagaje cultural importantísimo, como ha dicho muy bien Gonzalo, ha estado siempre muy separada del mundo de lo contemporáneo. Pero bueno, llegamos ahí en el año 2012 de la mano de José Noé Suro, que ha sido un agente importantísimo, yo creo, en esa internacionalización de Guadalajara. Es una persona que tiene una fábrica de cerámica que ha invitado durante muchísimos años, casi 25, a artistas a producir en cerámica pues sus obras. Y hemos cumplido 10 años ahí. Me gustaría que vosotros contarais cómo ha cambiado Guadalajara en estos últimos 10 años. Y cómo ha cambiado Travesía 4 también. ¡Qué pesado! Porque, no, es que, digo, a mí me da nostalgia también, y me acuerdo desde el principio, o sea, era una labor titánica realmente participar en las ferias, porque ahora ya vas a las ferias y tienen un stand gigante y hay gente que monta y hay las cajas marcadas, selladas. Y bueno, a mí me tocó ser parte de cuando había que las obras las llevábamos en maletas y era como casi que tráfico de obras y de... No, era, o sea, íbamos y nosotros casi montábamos los muros de las ferias, ¿no? Que estábamos en las ferias alternativas siempre, no en las importantes, ¿no? Y recorriendo el mundo, ¿no? Y aparte con proyectos, porque me acuerdo cuando, ¿y qué vas a hacer? No, pues una motocicleta que pasa por una hoja de papeles. ¿Cómo? ¿Y qué vamos a vender? Pues esto. Entonces era como, pero genial, vamos a pagar. Pues genial. Y fue maravilloso. Yo creo que todos esos años también como de energía y había más que un interés económico. Claro que había el interés económico porque había que sobrevivir. Pero luego, bueno, después también se vino a Guadalajara, ¿no? Y luego viene la parte también postcolonialista, donde empezaron a venderle obras a nuestros amigos de toda la Villa Millonarios, ¿verdad? Y además sacarse con el 50% de las ganancias. Que eso a mí todavía me queda sin entender, pero es evidente que así funciona el mundo del arte. Y que claro que se lo merecen. Nos lo merecemos por todas esas ferias con las maletas a cuestas, con las obras. Tú durmiendo en el almacén, porque él siempre se quedaba dormido en el almacén. No, montando. No, Gonzalo llegaba una caja con obras y abríamos y entonces una caja grande, pero te dabas la vuelta y te encontrabas a Gonzalo durmiendo dentro de la caja, pero con un jet lag tremendo. Pero bueno, en realidad... No, contar un poco, porque sí que creo que es importante contarlo, el Guadalajara de hoy, que obviamente tiene que ver con la llegada de Travesía 4 hace 10 años, pero ¿qué ha pasado en esa descentralización, ¿no?, que hablábamos de la escena mexicana? Bueno, ya se volvió una escena radicalmente exponencial, o sea, me acuerdo cuando éramos artistas nosotros, ¿a qué te dedicas? A hablar de contemporáneo, era como un perdido, ¿no? Y ahorita llegas a la colonia americana, arrojas una piedra a un parque y seguro le pegas a un artista, ¿no? O sea, ya está lleno. O sea, sí, o sea, creció muchísimo, empezaron a abrir muchas galerías, espacios de arte, los museos, o sea, hay, ¿no? Gente, ya hay una especie como de turismo, es un poco... Turismo a raíz de, cuando llegamos, montamos el pre-Maco, que era el fin de semana antes de que empezara la feria Maco en México, y entonces
ahí nosotros cuando llegamos a Guadalajara organizamos que viniera gente de todos los... Intentamos que viniera, al principio era pequeño porque lográbamos que vinieran pues a lo mejor 40 personas, organizábamos todo un fin de semana de eventos, todos los artistas abrían sus estudios, hacíamos grandes fiestas, llevábamos a todo el mundo a visitar museos, luego empezamos a crecer, cada año venía más gente, entonces ya alquilamos autobuses, ya la gente les llevábamos por toda la ciudad autobuses, nos acostábamos a las 6 de la mañana, ellos sin dormir tenían que abrir el estudio, que yo creía que estaban completamente resacosos. Bueno, pues era de una diversión máxima e interesantísimo, y aquello fue creciendo y creciendo y se escapó totalmente de nuestras manos. Entonces ya fue un evento que creció independientemente de Travesía 4, ya se lo adjudicó las marcas de tequila, Cuervo, los otros, y entonces ya es una cosa enorme de la que nosotros pues estamos ahí, pero nos gustaría escondernos detrás de una maceta. O sea, no sé, ¿no? Pero seguimos haciéndolo. Sí, los primeros... Cada año decimos que es el último. Y siguen siendo el alma de la fiesta. Sí, los primeros premacos era 30 gentes. Sí. Y ahorita son 3,000. Sí. Y camiones y todo, ¿no? Terrible. Camiones son autobuses. Camiones son Sí, autobuses. autobuses. ¿Qué más? ¿Queréis decir más? ¿Cuánto tenemos tiempo? El tiempo nos lo damos nosotros. Pues yo creo que, ya hablamos un poco, ¿no?, de todo. A mí me gustaría aprovechar, aprovechando que están aquí Inés y Silvia, que finalmente es el motivo por el que estamos todos aquí. A mí me parece muy interesante haber escuchado todas las pláticas de los artistas, estar en contacto con los artistas de la galería. Me parece que tienen un gran programa. O sea, me consta que han sudado y derramado sangre a lo largo de estos años para hacer un proyecto de esta envergadura, que es bastante importante y grande. Entonces yo nada más quisiera extender mi agradecimiento profundo a ustedes y dedicarles el aplauso que se merecen. Gracias. Gracias, Silvi. Muchísimas gracias, Inés. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que hacerles ya sobre la obra de los artistas, que no hemos hablado nada en concreto de ella. ¿O hay alguna pregunta o alguna anécdota que os gustaría...? ¿Teresa? Bueno, con permiso de Jorge y Gonzalo, que son unos artistas absolutamente increíbles. Yo creo que la pregunta que todos estamos esperando es ¿cómo empezasteis la galería? No, hay una historia queremos. No les vamos a dar el crédito. Nos conocimos hace 23 años, en el año 2000, por Tanis y por Joaquín. Silvia tenía su galería en Denia y yo trabajaba en una galería en Madrid que se llamaba Espacio Furquet. Y nada, fue tan orgánico como que esa galería cerró, Silvia cerró su galería y empezamos a hablar y a intercambiar, y un artista y otro artista, y de repente decidimos a los 2 años abrir una galería aquí, a 20 metros, en la travesía de San Mateo número 4. Es una historia... Sí, y la común. verdad, abrimos... Bueno, hay gente que abre galerías después de haber trabajado muchísimos años en otras galerías, con galerías grandes, con muchísima experiencia, se van a Nueva York y trabajan 10 años en Gagosian o donde sea, y luego abren su propia galería. Inés y yo lo hicimos desde absoluto desconocimiento de lo que era una galería. Habíamos tenido nuestras experiencias, pero realmente todos estos años han sido unos años de un aprendizaje orgánico. Poco a poco hemos aprendido, hemos cometido muchísimos errores, hemos aprendido un montón y ha sido un largo camino en el que creo que
finalmente, después de todos estos años, creo que ahora, después de 20 años, hemos logrado, después de oír hablar a todos estos artistas, creo que el proyecto tiene una gran coherencia, tanto en concepto como en la energía que sigue teniendo la galería, en ilusión, y bueno, que me parece que ha sido un largo aprendizaje. Lo sigue siendo. Y lo va a seguir siendo. Y nos sigue haciendo... Felices. Sigue siendo muy challenging, sigue siendo muy... sí, sigue habiendo mucha búsqueda, que es parte de la gasolina. De la gasolina, de la diversión y de nuestra necesidad de seguir contando cosas que nos interesan a través de estos artistas maravillosos con los que nos hemos encontrado en la vida y que hemos compartido eso, toda nuestra vida, son familia para nosotros, ¿no? Porque compartimos muchísimas cosas. No solo en lo laboral, ¿no? Sino la amistad, que se ha quedado también. Gracias.